Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz. Una vez más estamos presentando el programa Lea la Biblia. Gracias por estar con nosotros en nuestro estudio de Pentateuco, de los primeros libros de la Biblia. Hoy vamos a estar hablando del huerto de Edén, así que acompáñenos en este estudio. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea. Una vez más estamos presentando el programa Lea la Biblia. Nos está acompañando. Muchas gracias por eso. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas. Y yo desde Managua, Nicaragua, soy Bruno Valle. Bienvenidos a este programa de Lea la Biblia. Cuánto me está gustando el estudio que estamos haciendo este año de Pentateuco, de realmente tomar tiempo para ver los temas que hay en estos primeros 5 libros de la Biblia. Hoy vamos a hablar del huerto de Edén. Háblame un poco de eso, Bruno. Sí, en realidad es que en el Pentateuco, iniciando el Génesis, hay ideas e historias sorprendentes. Por ejemplo, el episodio del huerto que aparece específicamente en el capítulo 2, la creación, y se nos describe ese lugar tan maravilloso. Primero que el jardín fue plantado por Dios al oriente, en la zona geográfica conocida como Edén. Escuche bien lo que estoy diciendo. El jardín estaba en un lugar llamado Edén, por eso se llama el jardín del Edén. Eso lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 8. El jardín estaba en el Edén. Entonces, en esta ubicación brotaba un río que se extendía en 4 vertientes de ese río. Mire qué interesante la descripción literaria que se hace aquí de esta creación de este huerto. El río Pisón, el río Gijón, el río Tigres y el río Éufrates. Este jardín fue el primer hogar de Adán y Eva, pero también fueron expulsados de ese lugar, lamentablemente, según lo narra en el capítulo 23, versículo 23 de la Escritura, después de su falta grave contra el Señor por haber desobedecido. Edén significa, y escuche bien este término, Edén significa deleite. Era una cosa preciosa para el ser humano estar en ese lugar. La belleza de este lugar era sorprendente a tal grado que su hermosura se volvió una referencia proverbial, es decir, era citado como un proverbio básicamente, según lo dicen algunos pasajes, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 31, versículo 18 y otros versículos. En otras escrituras es reconocido como el jardín de Dios. Imagínense lo hermoso que era este lugar como para que se llegara a designar como el jardín de Dios. Bueno, para nuestros tiempos, tanto la palabra Edén como paraíso se han convertido en sinónimos de belleza y plenitud. Y según lo que se puede leer en el capítulo 2, versículo 8 de Génesis, Dios puso allí al hombre para que disfrutara de ese lugar. En otras palabras, le dio todas las condiciones propicias al ser humano para su existencia desde que estaba acá en este mundo. El hombre debía cuidar y trabajar del jardín, no era que simplemente el hombre estaba ahí puesto para que disfrutara sin hacer nada, no. Según Génesis, en el capítulo 2, versículos 15 al 17, dice que el Señor lo puso para que trabajara y disfrutara de ese lugar, pero también él podía no solamente trabajar, sino que estar deleitándose, como el mismo término significa, deleite. Y en muchos sentidos podemos ver al huerto de Edén como el primer templo. Es el primer punto de encuentro del hombre con Dios, una convivencia entre lo celestial y lo terrenal. Es notable ver cómo Dios paseaba por el huerto, dice el capítulo 3, y es interesante que ese mismo verbo en el lenguaje original, en el hebreo, ese mismo verbo se utiliza varias veces para hablar de la presencia de Dios en su santuario. O sea, el autor quiere que veamos a esto como un templo. Cuando la gente del antiguo Medio Oriente construían sus templos, lo último que hacían era instalar el ídolo, instalar lo que iban a adorar, sí, ponerlo ahí, y decían que ya reposaba en su templo, descansaba en su templo. Y es interesante que el autor de Génesis utilice ese término
para describir lo que Dios hizo cuando terminó la creación. Wow. Es interesante ver también que el templo que luego construyen, que lo que construye Salomón, tenía adornos de huerto, tenía árboles y tenía hoja y tenía fruta para recordar a la gente el huerto de Edén. Tenía querubines que hacía pensar en los querubines que protegían el huerto cuando Adán y Eva fueron expulsados de ahí. Realmente podemos ver esto como el primer santuario de Dios. Bueno, es bastante interesante lo que estás mencionando acerca de esa comparación del huerto con el templo. Un lector así promedio no puede encontrar ese detalle, pero me imagino que a lo mejor habrán algunos otros aspectos, por ejemplo, el servicio de Adán en el huerto. ¿Cómo se calificaría con esta comparación del huerto con el templo? Sí, eso es fascinante para mí. Mencionaste el capítulo 2, versículo 15, donde hablaba del trabajo de Adán. Sí. Sabe que los mismos verbos que aparecen ahí aparecen en Números, Crónicas y Ezequiel para describir el trabajo de los sacerdotes. O sea, Wow. Aarón estaba ahí como sacerdote, no para ofrecer sacrificios, esas cosas, pero podemos ver que el mismo acto de extender los bordes de la frontera del huerto era parte del trabajo. Dios le había dicho que sometiera la tierra y parte de eso era hacer que el huerto llenara toda la tierra, ¿no? Y eso para mí fascinante ver que en Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo de la Biblia, habla de huerto, habla de la nueva Jerusalén como un huerto que llena toda la tierra. El mandamiento de Génesis 1 se cumple en Apocalipsis 22. Sí, hay como en esa descripción de Apocalipsis 22 como un retorno a lo que era el deleite del principio, como lo hemos dicho, el huerto. Bueno, y en ese huerto habían dos árboles. Los dos árboles eran bien simbólicos, estaban en el medio del huerto, dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 9 del Génesis. Los árboles del medio del huerto tenían características muy especiales, como lo acabo de nombrar. Uno representaba la vida, el árbol de la vida, y el otro representaba la muerte, el árbol del conocimiento del bien y del mal. En este sentido, los dos árboles son antónimos. Uno es opuesto al otro porque uno representa vida mientras el otro representa muerte. El uno producía vida en tanto que el hombre tuviera acceso a él. Y no se nos dice que no comía el hombre y la mujer comían de este árbol de la vida, porque el Señor le dijo allá en el capítulo 2, versículos 16 y 17, que de todo árbol podían comer, menos del árbol que representaba la muerte, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, esos árboles son bastante representativos. Es de suponer entonces que se comía Adán y Eva el fruto del árbol de la vida, porque el único fruto que no podían comer era el que producía ese árbol del que estamos hablando anteriormente. Bueno, evidentemente este segundo árbol simboliza la lealtad del hombre a su creador. Sin embargo, el hombre falló en esa lealtad, en la obediencia a su Señor, que le había prohibido comer de ese fruto específicamente. Y ahora nos toca a nosotros volver a la obediencia, volver a la vida y buscar ese paraíso restaurado que vemos en el Apocalipsis. Así que hermoso simbolismo, hermosa enseñanza. Vamos a continuar estudiando este tema. Vamos a seguir con este programa después de esta pausa. Este es el huerto de Edén en 60 segundos. El huerto de Edén era el lugar que Dios proveyó para los primeros seres humanos, un paraíso sobre la tierra. El huerto era el sitio donde lo celestial y lo terrenal coincidían. Dios paseaba en el huerto junto con el hombre y la mujer. En muchos sentidos, Edén puede considerarse el primer templo y Adán el primer sumo sacerdote.
Luego, cuando se construyó el templo en Jerusalén, estaba adornado con representaciones de flores, árboles y frutas para evocar la memoria del huerto de Edén. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, vemos que la nueva Jerusalén, la eterna morada de los fieles, es un gran jardín. En ese jardín crece el árbol de la vida, como en el huerto de Edén. Es el huerto de Edén en 60 segundos. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria. Muy bien, continuamos con nuestro estudio del huerto de Edén, viendo lo que la Biblia dice sobre este paraíso sobre la tierra, este lugar donde el cielo y la tierra llegaron a tocarse, llegaron a coincidir. Nosotros tenemos que pensar en esos momentos y ver lo importante de las decisiones que tomaron Adán y Eva. Vamos a explorar en otros programas el tema de la caída, pero quiero que pensemos en la importancia de obedecer a Dios, de escoger bien, de comer, por decirlo así, del árbol de la vida y no del árbol prohibido. Dios pone delante de cada uno de nosotros una decisión que tenemos que tomar. Nosotros podemos obedecer o nosotros podemos seguir nuestros propios caminos. No podemos hacer las dos cosas, pero uno nos lleva a la vida y el otro camino nos lleva a la muerte. Escojamos bien, escojamos la vida, escojamos obedecer a Dios. Vamos a continuar después de esta pausa. Padre Santísimo que estás en los cielos, nosotros, tu pueblo, buscamos tu rostro, buscamos tu presencia, buscamos vivir cerca de ti. Pedimos, oh Señor, que bendigas a cada oyente de este programa, que bendigas a tu iglesia y que nos guíes por tus sendas. Esto pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.